todo lo que es su anteproyecto. El anteproyecto, pues en sí va a ser nuestra guía, nuestro camino, nuestro recetario, por así decirlo, de cómo se deben ir haciendo las cosas. No quiere decir que el tema que yo puse en mi anteproyecto, pues ya no se modifica. Es susceptible de modificaciones el anteproyecto que tenemos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a objetivos, en cuanto a no, en cuanto a todo. Porque es un primer bosquejo, es una primera intención. Es como cuando te pones una meta en la vida y dices, cuando sea grande voy a ser astronauta para ir a la luna. Y conforme van pasando los días, el niño va creciendo, dices, no, 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 es muy difícil, no es imposible, es muy difícil ser astronauta. Bueno, entonces no voy a ser astronauta, voy a ser piloto aviador. Y por alguna u otra razón no existe el recurso, no existe la escuela, o no sé, o no te dejan los papás y no eres piloto aviador. Ah, no, entonces voy a ser corredor de carrera. Y así, o sea, tus sueños se van modificando, tus metas se van moviendo, a veces las logra uno, a veces van cambiando, a veces es lo mismo bajo otra perspectiva. Es lo mismo que pasa con un anteproyecto. El anteproyecto es una primera intención. El problema aquí es que se van a ir modificando, van a ir cambiando y se van a ir ajustando pues a los requerimientos o a las situaciones que estoy viviendo, a mi entorno. Yo les decía muchas veces, podemos querer arreglar el mundo, pero cuando te das cuenta que no te alcanzaría la vida, vas modificando, vas modificando, vas modificando. Entonces, es por eso que les preguntaba de la bibliografía, porque cuando uno va leyendo, agarra un libro, agarra otro libro y es el mismo tema que tú y hablan de lo que tú quieres, te vas dando cuenta que hay un mundo de conocimiento al interior de de este tema. Por muy sencillo que tú lo veías, por muy simple que tú lo veías, tiene un grado de complejidad. Se le tiene que dedicar tiempo, se le tiene que dedicar cierto espacio a algunas características que tal vez yo no había visto como investigador. Yo vi por encimita, yo vi la montañita ahí del copo de nieve, pero abajo hay una montaña enorme que no alcancé a ver por el mar, por el agua. Entonces, cuando uno se va metiendo, va buscando un autor y ese autor te dice, ah, yo estudié el libro de Priscila porque Priscila hablaba de este tema. Entonces yo tengo referencia ya de Priscila y voy y investigo a Priscila y Priscila hace referencia a otro autor y a otro autor y a otro autor. Y ahí vas agarrando experiencia y vas conociendo un mundo, un panorama que no conocías, que no habías considerado. Y vas viendo que ese problemita no es tan simple como creías. Es un problemón y que sinceramente no lo vas a atacar todo. Entonces, ¿qué haces? Según uno ya ve el problemita chiquito y cuando te metes ves que es un problemón y dices, no, tengo que hacerlo más chiquito porque si no, no lo voy a resolver. Y para eso tenemos que recurrir al estado del arte. El estado del arte me va a dar un panorama general de cómo está ese tema, cómo está el conocimiento de esa investigación hasta el momento en el que yo la estoy retomando, hasta el momento en que yo me decido a investigar. Entonces, tenemos que ver aquí que un estado del arte me va a permitir
saber, me va a permitir comprender, me va a permitir ver qué enfoques tiene ese. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de los problemas de los alumnos en inglés. Gracias, maestra Eli. Yo puedo tener un problema de que no, mis alumnos no aprenden inglés, pero mi formación es distinta a inglés, pero me tocó darles inglés. ¿Por qué? Pues porque así estaba hace muchos años y no se veían en el perfil. Entonces, yo nada más digo, los alumnos no saben inglés. Ah, pero la maestra Priscila es experta en inglés. Y dice, a ver, Horacio, tus alumnos no saben inglés, pero no es que ellos no sepan, es que tú, ni tú sabes. Dice el dicho, nadie puede dar lo que no tiene. Y no se puede pretender que un maestro imparta una asignatura y que salgan bien los alumnos y que aprendan bien los alumnos si el maestro no domina su materia. Es la principal condición que debe tener un docente para dar una materia. ¿Quieres dar una materia? Debes saber esa materia de entrada. Olvídense de didáctica, olvídense de todo. Primero, que sepa la materia del maestro. Y en lo personal, les puedo decir que hace 25 años no existía eso de que, a ver, tú eres de licenciado en sociales, tú vas a dar historia y ciencias sociales. Tú eres de química, tú puedes dar química, física. Tú eres de matemáticas y vas a dar matemáticas. He de comentarles que su servidor en un inicio me mandaron a trabajar a una secundaria. Yo venía con una formación de matemáticas y me ponen a dar química, física, introducción a la química y a la física, educación física y una materia de matemáticas. Así me acomodaron mis horas. Y cuando me dijeron, tienes que dar química, yo me fui de espaldas porque yo no estudié química, yo no sé de química, entonces, ¿qué les podía enseñar a esos niños? Entonces, de verdad, se rió Rutilo, pero de verdad, esa es la cruel realidad de los maestros viejos que estamos en el sistema educativo. Te imponían las materias y hazle como quieras, querías trabajo, ahí está. Y nada que ver con una reforma educativa de actual que tienes que cubrir un perfil. Es duro para el maestro, lo sé, que te preparas toda una vida para que te salgan con que tienes 10 horas o 12 horas en Tecamac de matemáticas o de inglés o no sé. Pero solo así también podemos garantizar un poco mejor la educación en México. Imagínense mis alumnos de hace años, tengo 24 años de servicio. Imagínense mis alumnos de hace 24 años con un maestro que les dio, que no sabía de educación física y les dio educación física, que no sabía de química y les tuvo que dar química, que no sabía de física y les tuvo que dar física. Y es ahí donde yo les digo, o sea, el maestro no nada más es 20 horas, 10 horas, 15 horas clase. El maestro, si tiene 15 horas, son 45 horas que tiene que invertirle para poder dar 15 horas clase. Y eso es mínimo. Desde que buscas el libro, buscas la información, la organizas, la estudias,
diseñas materiales. No nada más es, el maestro, pues sí, nada más trabaja 10 horas y se va. No, esas 10 horas, ¿cuántas horas hay atrás? Entonces, pobres de mis alumnos, con decirles que hicimos pasta de dientes como 4 veces al año porque ya no sabía qué prácticas hacer en el laboratorio. Nada más les cambiaba el sabor. Ahora va a ser color, sabor menta, ahora va a ser sabor hierbabuena. Entonces, es una, es una realidad que vivimos en todos lados. Y yo por eso siempre he sido partidario de que el maestro tiene que enseñar su perfil. Si tú motivas a un docente a que enseñe en su perfil, va a ser maravillas. El estado del arte me va a permitir conocer esas personas expertas. Que no quiere decir que uno no sea experto, pero cuando uno más lee, cuando uno más investiga, cuando uno más busca, cuenta que menos sabe. Y aunque ya te vuelvas experto en algo, en un tema, entre más vas leyendo, entre más vas buscando, te das cuenta que menos sabes. Y quisieras abarcar todo y quisieras atacar todo, pero no nos alcanzaría la vida. Entonces, por eso que es importante buscar todos los libros que hablen del tema, los que más se puedan, para ver qué han hecho, cómo lo han hecho, bajo qué perspectiva, hasta dónde llegaron con el conocimiento. Porque también es un error creernos que lo sabemos todo. Es un error el hecho de decir, yo ya domino este tema porque ya lo hice en licenciatura, ya lo hice en maestría, ya lo estoy investigando otra vez en el doctorado, ya soy experto en este tema. No, siempre va a haber investigaciones nuevas, siempre va a haber posturas nuevas. No quiere decir que con el primer libro que veas, el primer libro que agarres, ya abandones tu investigación y te apegues a ese libro. No, la idea es investigar, recopilar y tener la capacidad, lo vamos a ver más adelante, de ver qué sí y qué no. Porque, como se los he dicho muchas veces, podemos hacer un trabajo de investigación todos los que estamos ahorita, los 8, del mismo tema, del mismo grupo, de la misma escuela, de la misma comunidad, siguiendo los mismos lineamientos. Y cada uno le va a dar su enfoque. Tal vez si me pongo a analizar la conducta de los alumnos de prepa, los de tecnología se vayan con que la conducta del alumno cuando está cerca del celular. Otros los que son de dar clase, la atención. Otros que no, que los problemas familiares. Y todos hablamos de la conducta de los alumnos. Va a traer arrastrando la formación inicial. La vida nos ha unido en un grupo de educación enfocado a pedagogía. Pero uno no se puede desprender de su formación inicial. Y aunque todos hubiéramos estudiado la misma carrera, cada institución, cada grupo, propio enfoque. Entonces traemos arrastrando formaciones diferentes. Y por consiguiente eso va a influir en la forma de ver la vida, en la forma de ver los problemas sociales y los problemas educativos. Cada uno va a ver una cosa diferente al otro. Y es lo que sucede en los temas de investigación que yo voy a recopilar para el estado del arte. En el momento en el que yo voy investigando, voy agarrando libros. Y cada vez que encuentro un libro,
se me hace interesante, va a llegar el momento en el que tienes que desarrollar una habilidad de decir, ah, mira, este texto está interesante, pero no lo voy a leer. ¿Por qué? Pues porque no se enfoca a lo que yo busco, a lo que yo quiero. Tienes que desarrollar esa habilidad a través de la investigación y la lectura de poder valorar qué sí y qué no. Cuál, aunque sea un tema interesante, no es lo que yo busco, no se adapta a mi tema, o tiene este enfoque, yo busco este enfoque. Entonces, una situación importante, chicos, muy delicada, muy delicada, es que cuando investigamos libros, revistas, artículos, reportes de investigación, dices, ay Dios, este libro es mi capítulo 2 o mi capítulo 3 o es media tesis, o ya trae todo lo que voy a hacer. Perfecto, pero no es lo único. Y está prohibido transcribirlo tal cual. Recuerden, estamos investigando qué hicieron ellos para que de ahí no replique, sino que a partir de ahí avance, basándome en lo que ya hicieron ellos. Entonces, no se puede plagiar. No se puede plagiar. Lo que se puede hacer es retomar las ideas, retomar tal vez un párrafo o parafrasear. Yo les recomiendo parafrasear, pero nunca plagiar. ¿Ustedes saben cómo se da cuenta un maestro si el trabajo es plagiado? Maestra Pris, ¿usted se da cuenta cuando sus alumnos se robaron el trabajo? Sí, claro. ¿Cómo? Eh, pues en mi caso, bueno, yo conozco a mis alumnos, pues sé más o menos el nivel que tienen en inglés y obviamente si me entregan pues algunas estructuras con un vocabulario súper elevadísimo, pues obviamente no es de ellos, esa es una. Ay, qué cruel, Este, se pudo haber superado en un fin de semana. ujú. Lamentablemente no es de la noche a la mañana, entonces pues uno se da cuenta perfectamente o no sé, usan a lo mejor traductores, pero pues no saben usarlos, ¿no? O sea, me ponen, no sé, quieren decir una hora y alas, o sea, está separado y ponen alas junto y les aparece alas de pollo y cosas así. Entonces uno se da cuenta perfectamente cuando pues no es un trabajo que hicieron. Una y otra, bueno, en algunos trabajos, pues hay programas, ¿no? En donde ya tú puedes checar qué párrafo, qué, no sé, qué parte del trabajo, pues te aparece ya en otro. Hay O- varias formas. ok, a ver, vamos a preguntarle si está el doctor Yamir. Sí, sí, de hecho sí hay plataformas las cuales nos ayudan a poder pues saber si realmente el trabajo es extraído de alguna página de Google o de algún contenido. En este caso ahorita están usando mucho las inteligencias artificiales como ChatGPT y también hay plataformas que nos dicen que esa información fue extraída de una inteligencia artificial. Ah, mira, ya están más modernizados. En mis tiempos, pues no había mucho de eso. Sí, sí, sí. Bueno, no había internet, mejor dicho. No, sí están ahorita, pero muy veloces, con la cuestión de, pero igual como dice la maestra, bueno, en mi caso pues, son los algoritmos, los programas, uno se da cuenta porque lejos de hacer algo sencillo, se hace una línea de código exagerada y te quedas cómo llegó a esa lógica de la programación, ¿no? Y ya cuando ves, pues, como se puede decir, el ADN del programa, pues está de la inteligencia artificial.
Desgraciadamente, es un tema que vamos a ver. La tecnología está acabando con la inteligencia del ser humano. Pero bueno, entonces, yo en mis tiempos, hace años, cuando revisaba información, pues yo copiaba el párrafo y lo pegaba en Google. Y ya Google te dice, fue de esta página este párrafo. Pero pues ya ahorita ya hay plataformas que te dicen de todo el trabajo, que era lo que comentaban ahorita. Y bueno, ¿qué nos va a permitir el poder estar trabajando con el estado del arte? Primero, cuando tú el estado del arte, vas a ver un apoyo mutuo donde podamos compartir información. Podemos comparar el texto que trae el autor Pérez con el texto que trae el autor Valdés, y tienen estas semejanzas, tienen estas diferencias, se contradicen en esto. Es más fuerte el sustento que hace Pérez que el que hace Valdés. Puedes ir comparando, puedes ir analizando. Y esto te va a permitir tener muchas posibilidades para poder arrancar y darle cierto encaminamiento a tu trabajo. ¿Por qué? No puedo tomar un texto como tal, como base. Si es un trabajo de investigación, está prohibido tomarlo como base. ¿Por qué? Porque ese trabajo de investigación fue desarrollado, fue diseñado, desarrollado, evaluado y vuelto a diseñar para una determinada población, para un determinado lugar, tal vez alumnos con ciertas características, que se aplicó hace 10 años. Como maestros sabemos que los alumnos semestre con semestre son diferentes, año con año son diferentes, pues de 10 años a la fecha son totalmente diferentes. Y es ilógico que las estrategias que yo pude diseñar hace 10 años las quiera aplicar hoy, con alumnos totalmente distintos, con alumnos totalmente avanzados, tecnológicamente hablando. Entonces, es por eso que no podemos tomar un libro de cabecera. Sí nos podemos guiar en cuanto a los tipos de información que voy obteniendo, ya sea el tipo de libro que es generador de la idea o del problema y aquel que solo fue retomando. Pero fuera de eso, no podemos tomar como base una información y que no podamos salir de ahí. ¿Qué me permite aparte de eso? Permite ver qué hicieron, cómo lo hicieron, qué pasos siguieron, qué consideraron, qué no consideraron, a qué le dieron más importancia, qué dejaron de lado y dijeron esto no me sirve, esto no es importante. Te permite valorar qué tan avanzado es el conocimiento. Por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer ahorita. Hace 25 años no podíamos saber si el alumno ya tenía una computadora con internet en su casa que le permitiera al alumno poder investigar. Yo me quedé donde copiábamos el párrafo y lo pegábamos en Google. Te decía, ahorita la maestra Pris y el doctor Yamir me están diciendo que pues ya metes el trabajo todo junto y todo te lo revisa. Entonces, nos permite analizar el grado de avance del conocimiento de la investigación en ese momento. ¿Cuáles son las variables que se tomaron en cuenta en la investigación? ¿Qué tendencias existían? ¿Qué corrientes de pensamiento? ¿Qué
Es más, hasta qué planes y programas no eran los mismos. Por lo tanto, como no era el mismo, pues no puedo seguir en la actualidad. Entonces, el estado del arte me va a permitir, ya que empiece a revisar todo y ya me empape de todo lo que han dicho los autores, cómo lo han hecho, entonces me siento y reflexiono y digo, ya conozco un poco, ahora qué quiero yo, hacia dónde voy yo, qué autor me aleja y qué autor me acerca a lo que quiero. Y es ahí donde te tomas una postura para elegir qué vas a hacer dependiendo de todo lo que ya se hizo. Entonces, ya valoré qué se hizo, hasta dónde llegaron, y de ahí yo voy a definir qué falta por hacer en este tema, qué falta por hacer en esta investigación. Porque pues, si ya tengo que hacer una investigación, pues no voy a perder mi tiempo a hacer lo mismo que ya hizo el otro, sino tengo que partir de lo que hizo para poder yo llegar más lejos, adaptar lo que ya hicieron. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok, Rutilio, adelante. Sí, nada más aquí preguntar, ¿hay un aproximado de cuántos libros leer para poder tomar una postura? No, no, claro, no va a ser uno, no van a ser dos. Tú como investigador, va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta. Cuando leas tu primer libro, vas a agarrar y vas a decir, ay, no había pensado en esto, no había pensado en esto otro, no había visto esta parte. Y agarras el segundo libro y dices, oh, esto tampoco lo había visto, esto tampoco. Y los primeros libros todo va a ser nuevo, todo va a ser diferente, todo va a ser... de hecho, les juro que llega el momento en que piensas que tu investigación no sirve de ver todos los trabajos que se han hecho. Pero cuando vas leyendo y leyendo y leyendo, te empiezas a volver experto en el tema, aunque no quieras tanto leer casi lo mismo, te vuelves casi experto en el tema. Nadie se puede volver experto porque el conocimiento no es... Cuando alguien es experto es porque ya lo sabe todo. Y el conocimiento nunca acaba. Por eso, como el conocimiento nunca acaba, nadie se puede volver experto. Te puedes volver casi, pero no experto. Entonces, vas leyendo y leyendo y te vas dando cuenta ahí en los autores, y cuando llegas a un texto, tú te das cuenta cuando dices, híjole, este autor como que no tenía ni idea de lo que escribió. Cuando tú empiezas a decir y a valorar qué sí, qué no, es cuando dices, creo que ya aprendí algo, ya estoy un poquito más apto en el tema. Y si te regresas a ver lo que ya estudiaste, empiezas a decir, este libro que leí primero yo decía que estaba buenísimo, pero no está buenísimo, ya encontré otro mejor. Y luego lees otro y se complementa con el que ya tienes mejor, y entonces ya nada más vas haciendo una clasificación de libros o textos o revistas o artículos. En un lado, los primordiales, los de base, los que hablan fuertemente de tu tema. En otro, los que vas a tomar solo una parte porque no se adapta mucho. Y en otro, los que hablan más o menos tantito o dan la base del tema.
Y es ahí donde tú empiezas a hacer la reestructuración de cómo vas a hacer tu investigación y qué sí vas a tomar. Y por allá estará, de verdad. Puedes estudiar 20 libros y al final te puedes quedar con 6, con 7 y los demás los haces a un lado. Pero te tuviste que aventar leyendo 20 libros para llegar a ese punto. Y pueden ser 20, a veces son pocos, a veces son 30. Entonces, entre más estudien, más van a adquirir la habilidad de poder decir, este sí me sirve, este no, este más o menos. Ah, pero aclaremos, desarrollas la habilidad de poder discernir de los textos en el que te estás volviendo experto. Porque si vemos un tema diferente, un tema, por ejemplo, este tema es de inglés, y ahora me dejan o quiero hacer una investigación de informática, vuelvo a empezar de cero. Por muy buen investigador que sea, empiezo de cero. Y vuelvo a empezar mi estado del arte como empecé el anterior. Empiezo a buscar muchos libros, leo mucho y ya que leí, empiezo a evaluarlos. Este sí, este no, este más o menos, y de esto nada más este párrafo, de esto esta hoja voy a usar, de esto, y no es que la vaya a copiar, la tengo que interpretar. Entonces, ese proceso que tú hiciste con tu tema es el mismo proceso que hizo la persona que hizo ese libro. Y es el mismo proceso que hizo la persona que hizo el artículo y la persona que presentó esa investigación. Todos pasamos por el mismo proceso. Entonces, yo tengo 20 libros y los 20 pasaron por el mismo proceso para armarse. Pero como les dije hace ratito, todos tienen el enfoque personal, el toque personal, la historia de vida de cada autor. Por eso es importante evaluar y ver cuál sí y cuál no. A veces, por ejemplo, Citla puede hacer un libro. Y ese libro habla de la educación materno-infantil como preparación para el ingreso a preescolar. O sea, cómo preparan las mamás a sus hijos para ingresar al preescolar. ¿Qué les enseñan en casa para que, según las mamás, los niños estén preparados para entrar al preescolar? Pero Citlali tiene ya 10 hijos, ya tiene experiencia. Ah, pero allá está la Kelly y ella tiene solo uno. Y pues con él está aprendiendo a ser mamá, con él está aprendiendo a enseñarlo y se equivoca, va por ensayo y error. Y Citlali tal vez su primer hijo sí fue ensayo y error, pero el 10º ya con experiencia de los otros 9 se la aventó bien y ya el niño salió bien preparado. Las dos tienen el mismo tema, cómo preparan las mamás a sus hijos para entrar al preescolar, pero su historia de vida de cada una de ellas y su preparación es diferente. La experiencia que traen en ese tema es diferente. Y viene Horacio y dice, voy a estudiar cómo se preparan los niños de preescolar para adaptarse en la primaria a relaciones sociales o de amistad con los niños. Citlali, con su experiencia, sacó un libro
enfocado a cómo el niño debe saber las vocales, cómo el niño debe saber los colores, que es lo principal que les enseñamos, a enseñar a contarle del 1 al 10, a hablar bien, a escribir su nombre copiando lo de que se lo ponían y él lo copiaba. Eli, como nada más era uno, pues ella lo enseñó a sobrevivir, a que cuidara sus cosas, que no era más preocupona con su niño, que no salga con el suéter. Entonces la preparación de los hijos fue diferente, el texto es diferente. Y viene Horacio a investigar y se encuentra con dos trabajos totalmente diferentes, hablando del mismo tema. Y dice, ¿cuál tomo? Pues al final de cuentas a mí no me sirve ni uno de los dos, porque yo estoy buscando cómo se relaciona el niño en preescolar. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que leer a Citlali, tengo que leer a Eli. Y ya Eli y Citlali, de lo que hicieron, pues no voy a tomar cómo lo aplicaron o cómo lo enseñaron, sino voy a usar su fundamento. ¿Por qué? Porque es lo único que me va a servir para mi tema. Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes. Identificar sus autores. De este autor no me gusta nada, pero me gustó su metodología. De este autor no me gustó más que su fundamento o su sustento teórico. De este autor me gustó el método que usó. Y de este autor me gustan los conceptos que usó, el marco teórico. Entonces, no quiere decir que, como les dije, voy a pegar lo de todos y ya tengo mi trabajo. No, esos son mis sustentos para mi trabajo. Y eso solo se logra estudiando, revisando. Por eso yo siempre les he dicho, cuando ustedes presentan sus trabajos, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, nadie les puede decir estás mal, porque es un proceso de investigación. Yo no puedo decir, ¿sabes qué, Enrique? Tu trabajo no me gusta, está pésimo. ¿Por qué? Porque solo tú sabes el entorno de ese trabajo. Solo tú sabes la problemática. Solo tú sabes por qué lo adaptaste así. Lo que yo tengo que ver es que hayas mejorado el problema inicial, que haya habido resultados. Lo hiciste bien, lo hiciste mal, no lo sé. Yo solo sé que erradicaste un problema. ¿Por qué? Porque yo no vivo tu entorno, yo no vivo tus problemas, yo no vivo la problemática al interior del área de trabajo. Yo me lo estás contando, pero atrás de esa hora de que tú estás platicando, existen miles de horas invertidas en tu experiencia laboral, miles y horas invertidas en la búsqueda de libros, en la búsqueda de artículos, en leerlos, en resumirlos, en aplicarlo, en aplicar instrumentos, en analizar esos instrumentos y en dar unas conclusiones. Yo soy enemigo de desacreditar un trabajo de investigación, porque para poder desacreditarlo tuve que haberme ido las 1000 horas con ese investigador y ver por qué hizo lo que hizo. Ya vemos sinodales que nos ensañamos. Bueno, claro, hay trabajos también que ni la ortografía, eso también hay que aceptarlo. O sea, cuando tú haces un trabajo, tienes la obligación, tienes el compromiso de hacerlo lo mejor que se puede. Y lo mínimo es una buena redacción y una buena ortografía. ¿Alguna pregunta, comentario?
Yo tengo una pregunta. En el trabajo, ¿hay algún número determinado de, no sé, de investigaciones que requiera que analicemos o tengamos información, vamos? Porque ya ve que hay, bueno, de investigaciones nacionales, internacionales, y bueno, normalmente te piden, no sé, un número determinado de investigaciones, dos, tres nacionales y aparte, pues internacionales. Eso es lo que yo entiendo por el estado del arte, o sea, se pone ahí quiénes qué autores o qué personas han trabajado con temas relacionados al tuyo. No sé si esté como que en el mismo canal o nada más sea para, pues tener como referencia. Ok, mira, pues, muchas veces te dicen, a ver, necesito que tenga tu trabajo de investigación, tantas revistas indexadas, tantos artículos a nivel nacional, a nivel internacional, autores de no más de 5 años de antigüedad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por los autores de no más de 5 años de antigüedad. Desgraciadamente vivimos una época de no mucha producción literaria. Los libros más vendidos últimamente son la autobiografía de tal y la autobiografía de tal artista. Han decaído nuestros investigadores. En el Estado de México tenemos un instituto especializado en investigación, que desgraciadamente hacen todo menos investigar. No hay producción. Entonces, desgraciadamente, las pocas investigaciones que hay son refrito, son copia o son lo mismo que ya existía hace muchos años, solo con una mirada diferente. Entonces yo soy de la idea de que tienes que investigar de todo, tanto lo antiguo como lo actual, tanto lo nacional como lo internacional. Pero no te debes casar con eso, porque les vuelvo a repetir, si dos escuelas en la misma zona tienen características diferentes, imagínense si yo me baso en investigaciones hechas en Finlandia sobre la educación en la escuela primaria. Pues son contextos totalmente diferentes. Puedo tomar ideas de lo que es Finlandia, pero no puedo decir que lo voy a tomar como base para aplicarlo acá, porque tenemos alumnos en diferentes situaciones. Entonces, no es necesario que digas tanto de esto y no más de 5 años. Es una investigación. Es la investigación de cada uno. Ok, entonces mientras nos aporte, ya sea que sean antiguos o no, nacional, internacional, etcétera. ¿Vale? Sí, tú busca algo que fortalezca tu investigación. Ok. Enrique había levantado la mano. Sí, era para comentar lo siguiente. Dentro de la bibliografía que yo estoy revisando, digamos, una parte del trabajo se basa en lo que es la planeación. Entonces yo me fui ahora sí a lo que es lo de Henry Fayol, pero esto es de 1925, que habla sobre algunos libros y habla sobre los principios de la administración, que esos principios a final de cuentas es la planeación, organización, dirección, coordinación, control, que son ahora sí los principios generales. Entonces yo, como voy a hablar de la planeación, me fui pues ahora sí pues a ese libro que se llama Administración General e Industrial, de Henry Fayol. Entonces, esta situación, pues es un libro muy antiguo, ¿no? Estamos hablando de 1925, donde se forman, pero a final de cuentas, digamos, es la base
de la planeación, que sí se ha ido modificando en todos estos tiempos, pero como antecedente lo estoy colocando. No sé si existe alguna situación así como para quitarlo o si lo dejo. No, no, está bien, déjalo, porque ahorita vamos a ver los tipos de fuente a los que tenemos que recurrir. Ah, ok. Y a veces es necesario irte a fuentes antiguas. Ah, ok, perfecto. Sí, porque no ha habido mucha modificación en eso, y sigue por así prácticamente vivo, pero como antecedente. Ya después ya se va a ir viendo los puntos cómo se ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Efectivamente, amigo, no ha habido nada en la administración nuevo y todos se siguen basando en Henry. Sí, es increíble que se tengan todavía esos principios y se lleven en la actualidad. Efectivamente, es lo que yo les comentaba. Eh, tenemos reformas y cosas que queremos hacer nuevas, siguiendo usando todo lo antiguo. No es que sea malo, pero necesitamos, esos principios surgieron bajo ciertas necesidades y no podemos afirmar que las necesidades de hace 100 años son las mismas que hoy. Algo debió Pues, cambiar. exactamente así es. Rutilio, ¿vas a hablar? Es que tiene la mano levantada. No, no, no. Ah, Adelante. Eli. Ok. Eli. Sí, maestro, yo entendí que hay que hacer análisis crítico, pero de lo que nosotros leemos, pues es muy diferente que, por ejemplo, mi perspectiva o la de que la lea alguien más. Podemos leer el mismo texto, pero cada quien como lo entiende o lo discierne de manera muy diferente. Y pues creo que eso va el estado del arte de manera crítica, aunque maestro, yo estoy haciendo mi investigación de inteligencia artificial, entonces es como más diferente porque yo uso medidas digitales, entonces para sí. Pues la intención principal es revisar todo lo investigado. ¿Y qué es investigar todo lo investigado? O sea, no nada más es agarrar y voy a leer, este dijo esto. No, hay muchas cosas que se tienen que considerar al momento de agarrar un libro, al momento de agarrar un artículo. Por ejemplo, me habla ahorita Enrique. Estamos usando a Henry Fayol todavía para la administración, pero no nada más es, tenemos que ver, antes que nada, cuando lean un texto, cuando lean un artículo, una revista, primero conozcan al autor. O sea, investiguen a su autor. ¿Qué voy a investigar? Tengo que investigar en qué año lo hizo. Por ejemplo, vamos a usar el constructivismo de Piaget. Oye, pero el constructivismo tiene 100 años y lo seguimos aplicando. Sí, pero es bueno. Ha dado buenos resultados. A ver, si ha dado muy buenos resultados el constructivismo, que es de hace 100 años, una de dos. O no estás aplicando el constructivismo y lo estás modificando a tu antojo, o la educación que estás dando está sumamente atrasada. Es como si ahorita, a estas alturas, como papás quisieran educar a sus hijos como educaron a sus abuelitos de ustedes. Es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, antes de estudiar el libro, tenemos que ver quién lo hizo, qué historia trae ese autor, de qué año es, en qué lugar lo hizo, qué lo motivó a hacerlo, qué se estaba viviendo en ese entorno, en ese tiempo, qué problema atacó, qué enfoque tenía y hasta dónde llegó.
primero es escuchar al autor y después de que conoces al autor, ya sabrás por qué dijo eso. ¿Sí me explico? Tenemos que saber el por qué esa persona, ese autor, decidió escribir lo que escribió y de esa forma. Porque si no entendemos al autor, no vamos a entender lo que dice. Volvemos a lo mismo. Otra segunda intención es que al momento de investigar nos va a permitir aclarar las ideas, disipar nuestras dudas, afinar nuestro trabajo y lograr que sea de más impacto. Y bueno, el revisar toda la literatura es recopilarla y valorar qué tipo de fuente es a lo que les decía hace ratito. Tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Por ejemplo, ahorita volvemos al tema de Enrique. Enrique me acaba de decir ahorita, es que yo leo una cosa, leo otra cosa, y todos hablan de Henry Fayol. Y seguimos usando en los textos modernos como base a Henry. ¿Qué me dice eso? Me dice, como todos los autores hablan de Henry, que Henry es una fuente primaria. Ah, bueno, es como este ejemplo. Yo voy a estudiar lo que Rutilio hizo en su trabajo de investigación y él hace mucha referencia a ideas que puso el doctor Yamir en su tesis. Ok, entonces me voy a estudiar al doctor Yamir porque de él se basó. Ya estoy estudiando lo que hizo el doctor Yamir. Y el doctor Yamir hace referencia a lo que Citlali puso en su tesis o puso en un libro que escribió. Entonces me voy a ver a la maestra Pris y la maestra Pris también hace referencia a Citlali. Y luego voy yo y hago referencia también a Priscila y a Citlali. Entonces, de tanto leer, ya tengo mi esquema mental y digo, todos se están basando en lo que Citlali hizo. Por lo tanto, Citlali no hace casi referencia a nadie que haya trabajado ese tema. Ella casi es pionera del tema. Entonces, Citlali es una fuente primaria. ¿Y quiénes usan por primera vez a Citlali? Que en este caso es Yamir y Priscila, estaríamos hablando que ellos son una fuente secundaria. Y yo, que ya estoy usando a todos los demás, soy una fuente terciaria. Entonces, es otra forma de ordenar. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Y la epistemología del concepto no es otra cosa de las modificaciones. Horacio no es Horacio así nació. Horacio viene siendo un cúmulo de vivencias, de experiencias, de tal vez de lecturas, de golpes de la vida, de enseñanzas, de trabajos, para poder llegar cada uno a lo que son hoy, para poder llegar al Enrique de hoy, a la Priscila de hoy, al Yamir de hoy, al Rutilo de hoy, a la Citlali de hoy, tuvieron que pasar toda una historia.
muchas vivencias, muchas experiencias, muchos aprendizajes, muchos aciertos, muchos errores. Así como cada uno hoy es diferente al día que nació, así es el concepto. El concepto no nació así como lo conozco hoy. La enseñanza no es la misma, fue moviéndose. Entonces, ¿cómo surge? ¿Cuál fue la primera idea de ese concepto? Y a lo largo de los años, ¿cómo se fue cambiando? ¿Cómo se fue reestructurando? Hasta el día de hoy, saber qué significa, qué es ese concepto. Pero no surgió así, fue moviéndose. Entonces, tu problema de hoy, que es enseñar a los niños de preescolar o a los niños de primaria, no es el mismo problema de hace 20 años. O sí es el mismo, pero no bajo las mismas características. Entonces, es necesario saber de dónde viene ese problema, cómo era visto hace años, cómo es visto el día de hoy. Sin nada más, nada más. Si tomamos como tema de investigación el papel del maestro en la sociedad de México, no puedo decir que a partir de la reforma, porque antes de la reforma ya había maestros. Y antes de las reformas que dieron antes, también había maestros. Y antes de los españoles, también había maestros. Y no eran llamados maestros. Entonces, una investigación se basa en cómo cambió el concepto, cómo cambió la forma en que la humanidad veía ese problema. Entonces, es imposible que yo, investigador, diga, pues nada más de 5 años a la fecha. No, espérame, ese problema viene de siglos atrás y no puedes decir que nada más investigaciones de 5 años a la fecha. Entonces, es ahí donde nos vamos a definir fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias o fuentes directas, por lo general, no es que se arreglan, pero por lo general son las que te van a dar los datos de primera mano y consideran, no es que se arregla, repito, que son los libros, las antologías, los artículos de publicaciones periódicas, tesis, monografías, artículos periodísticos. Fuentes secundarias van a ser ya las compilaciones, resúmenes y listados de referencia. Fuentes terciarias son aquellos documentos que van a hablar o van a contener ya documentos de otros autores, solamente los van a agrupar en una misma. No es regla, pero por lo general así se encuentran las investigaciones. Las funciones principales va a ser que nos va a permitir ver en qué se equivocó, porque no todo es bueno, yo se los he dicho, no una investigación porque yo la hice lo mejor, hay que saber reconocer. Por ejemplo,
tú haces una investigación para agilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las tablas de multiplicar, pero que no las mecanice el alumno, que las comprenda, que las sepa. ¿Te das cuenta? Pues que no, esa forma de trabajo, esa propuesta o ese tratamiento que tú le das no sirve. Bueno, no es que no sirva, todo sirve, pero no da los resultados esperados. No mejora el aprendizaje de las multiplicaciones. No porque no vas a tirar tu trabajo. No, es una investigación. El hecho de investigar no significa que el resultado debe ser perfecto o el resultado te debe dar la razón. Es una investigación. Como puede salir a favor, como puede salir en contra. Pero el que salga en contra no significa que tu investigación no sirve. Significa que tal vez el tratamiento y la metodología no dan los resultados esperados. Pero sí sirve tu investigación, porque si no demostraste que la enseñanza de las tablas de multiplicación, por lo menos descubriste que esa secuencia didáctica no te lleva a mejorar la enseñanza de las tablas de multiplicar. Dejaste un aprendizaje. Y a veces nos aferramos como investigadores a que todo tiene que salir perfecto. Y no. Te va a orientar, bueno, una, que veas que en qué se equivocó aquel. Y es importante dejar evidencia en nuestra investigación, tal vez algo que hicimos mal, para que cuando te lea otra persona en 10 años, en 5 años, diga, ¿sabes qué? Ya hicieron, este investigador hizo esto malo, y yo no lo puedo repetir. Pensaba hacerlo, pero ¿para qué lo hago si va a salir mal? Te va a servir para definir tu metodología. Tenemos que definir método y tenemos que definir metodología. La metodología es cómo lo vas a hacer, qué pasos vas a seguir. Primero voy a elegir el tema. Después del tema voy a hacer los objetivos. O si quiero la metodología ya del trabajo en sí, del problema en sí. Primero elijo una población. De la población elijo una muestra. De la muestra elijo un muestreo. Del muestreo aplico este cuestionario de diagnóstico. Veo cómo salieron, evalúo esos exámenes o esos cuestionarios. Ya que los evalué, ahora voy a aplicar mi propuesta para ver qué tan bien salen estos alumnos, qué tanto mejoran su enseñanza-aprendizaje. Ya lo apliqué, ya valoré, ya todo, y concluyo que sí es bueno o que es malo. Eso que hice ahorita, el definir los pasitos que voy a seguir, es metodología. La metodología es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces, estudiando a otros autores, me puedo dar una idea de mejorar lo que yo ya tengo previsto hacer. Va a ampliar una ventaja importante, que va a ampliar tu panorama. Va a ampliar tu panorama. Uno como investigador, les digo, puede ver un pedacito del problema. Y cada uno de ustedes puede ver otra parte del problema. Cuando empiezas a leerlos y te das cuenta qué tan grande es el problema y las miles de formas que hay de atacarlo, empiezas a decir, esta está buena, pero esta también. Y no había visto esto. Y también está este concepto. Por ejemplo, deserción escolar.
y yo me estoy enfocando como orientador, se van porque el alumno reprueba. ¿Y por qué reprueba el alumno? Porque no entiende las materias de ciencias exactas. ¿Y por qué no entiende el niño los problemas de ciencias exactas, de prepa? Porque le faltan los conocimientos de secundaria, de las ciencias exactas. ¿Y por qué no entiende el alumno de ciencias exactas en secundaria? Porque los maestros no están especializados y ya tienen muchos años ahí. Pero, ¿por qué tienen maestros así? Porque el sistema educativo de hace 30 años, la asignación de plazas era como cayera. ¿Quién impartía las plazas o quién daba las plazas en ese tiempo? Las plazas las daba el sindicato de maestros. ¿Por qué daban ellos las plazas del sindicato de maestros como querían y a donde querían? Porque estaban dominando y tenían secuestrada la educación. Y mi investigación era la deserción escolar. Pero yo me perdí tanto en estudiar y en dejarme llevar para donde me llevaban las investigaciones, que terminé estudiando al sindicato de maestros bajo el control de las plazas, en el control de todas las plazas educativas, de todos los niveles. Y nos pasa, de verdad nos pasa. Es muy normal que estés estudiando y después de un mes te des cuenta que estás estudiando algo totalmente diferente a tu esquema inicial. Por eso la importancia del anteproyecto. Nunca dejar de lado, siempre estar cuidando. Hagan de cuenta que por un lado estás estudiando, echándole el ojo al texto, y por otro lado tu anteproyecto. No te puedes perder. Lo mismo en tu examen de presentación. Yo no conozco tu tema, tú me lo estás exponiendo. Conozco lo que alcancé a leer en unos días de tu trabajo que te llevó meses, y yo me lo aventé en 2 días o en un día. Y con mi corta percepción de tu tema, del estudio de un día, te hago preguntas de lo que yo creo que sé de tu tema. Y a veces te termino preguntando en un examen cosas que ni tienen que ver con tu tema. Entonces aquí es la capacidad de cada uno de ustedes decirle, sí, agradezco su pregunta, pero mi tema es este, y considerando este tema le puedo responder esto. Sí se puede, y si no, es que no me dio oportunidad de trabajar esa parte del tema. No era mi objeto de estudio. Por eso que al estudiar, igual, no se despeguen de su anteproyecto. Y bueno, esto les va a permitir nuevas líneas de investigación a futuro. O si de plano ven que el tema que ustedes están tratando de resolver ya fue resuelto por otro, lo que pueden hacer es buscar un avance más a lo que ya se logró. Bien, tenemos que definir aquí que ustedes tienen un montón de conocimiento que van a estar recabando. Ahora, de ese conocimiento tienen que identificar qué teoría está usando, bajo qué teoría se está basando ese trabajo de investigación. No todos sus autores van a tener la misma teoría, el mismo método, ni la misma metodología, aunque se trate de un problema muy similar al que ustedes. Entonces van a hacer recomendación, un cuadrito, y este libro tiene esta teoría, tiene este método y esta metodología. Este otro autor tiene esta teoría, este método y esta metodología. ¿Para qué? Para que ustedes tomen la mejor decisión de cuál es el proceso que más se adapta
a su trabajo de investigación. Y bueno, aquí nuevamente se vuelve a ser reiterativo. Hay que explicar o tener presente el por qué, el cómo y el cuándo se realizó ese estudio y ese problema. ¿Por qué se estudió? ¿Cómo se estudió? ¿Cuándo se estudió? Muchos autores van a hablar de lo que es el estado del arte, la forma de recopilar, cómo se debe de hacer un estudio de un texto. Aquí les vamos a dar algunos de los más importantes. Según Delgado, en el 2005, estamos hablando de casi 20 años, decía, ¿qué debes tener en cuenta cuando estés haciendo una investigación del estado del arte? Primero, la pregunta sería, ¿qué campos han indagado? ¿Qué campos han definido? ¿Y cuáles de esos campos o temas que están investigando tienen que ver con lo que yo estoy haciendo? ¿Qué conceptos se evidencian de esos documentos que puedan ser usados para que yo le dé forma a mi estado del arte? Tenemos que tener mucho cuidado en qué voy a usar de cada autor. No nada más es esto, y al final lo pego como Frankenstein. Y tiene los ojos de un autor, la nariz de otro, la boca de otro. Y al final construyo mi estado del arte sin pies ni cabeza. Debe darse una secuencia suave, una secuencia que induzca al autor, al lector, al tema. Que el lector no sienta que forzamos y que a fuerzas metimos esa mano que no le correspondía, o que tiene un pie izquierdo del número 3 y un pie derecho del número 8. Tiene que tener forma, tiene que ser un cuerpo perfecto. Es muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque hemos a veces estudiado tanto el tema que ya todo se nos hace obvio, que ya todo se nos hace fácil. Y se nos hace tan tonto, tan obvio el concepto o lo que queremos decir, que no sabemos cómo decírselo al otro porque es muy fácil. Como cuando das clase, dices, ¿cómo te explico esto que es sencillo, que no necesita gran ciencia? Pero para el que me está escuchando, es su primer acercamiento con ese concepto y es muy complicado entender lo que para nosotros es muy fácil ya. Y a veces lo hemos estudiado tantas veces en varios libros que ya hasta no lo sabemos y hasta decimos, este autor ya se equivocó, no dice lo mismo que los demás. Hemos enseñado tantas veces esa clase, la que sea, matemáticas, inglés, física, química, biología, informática. Hemos enseñado tantas veces ese tema que ya hasta lo manejamos como grabadora. Ya sabemos qué ejemplos poner, qué todo. Pero desgraciadamente, para los demás es su primer acercamiento. Y no sabes cómo bajar lo que tienes en la mente a veces con lo que tienes que decir para que te entienda el niño. Entonces, es importante que cuando diseñen su estado del arte, lo hagan pensando en que no sean pegotes de un texto, de otro texto,
sino que lleve una coherencia y que vayas llevando al lector de la mano. Y bueno, definir qué contenidos o qué situaciones del libro, del texto, del artículo, de la revista son prioritarias para el autor. Porque puede ser que también para ti sea prioritario o para ti no sea prioritario esa investigación, porque para ti ese tema ya lo superaste, ya ese problema ya lo superaste con tus alumnos. El requisito principal para leer, para investigar, es tener ya definido el tema que vas a investigar. Tener claro, saber primero, si yo mi problema es el alumno no sabe las funciones algebraicas de primer grado en su representación gráfica. Primero tengo que saber qué es una función. Yo como investigador, primero tengo que conocer el contenido y ya después me tengo que lanzar a estudiar cómo han resuelto los otros la problemática. Pero sí tengo que saber mínimo qué es la representación gráfica, qué es las funciones, qué son las funciones también de primer grado, tal vez qué son las de segundo grado, de tercer grado. Antes de llegar a leer lo que hicieron otros autores para resolver los problemas de aprendizaje de las funciones, tengo que saber todo el contenido matemático de ese tema. Porque si no, voy a estar queriendo aprender cómo solucionar el problema sin conocer el problema. Es como cuando quieres conquistar a esta chica sin conocerla, sin saber cómo es. Ya que la conquistaste, ya la quieres conocer y te arrepientes. Entonces, primero es conocer para saber a lo que le vas a entrar. Así es el trabajo de investigación. Primero es conocer el tema bien, porque ¿cómo vas a resolver un problema si no conoces el tema? Entonces, los documentos que se recomiendan investigar principalmente son libros, artículos, ensayos, tesis, monografías. Por lo general, los libros son los que les van a dar la base de la investigación. Y los artículos, de ahí van a sacar mucha información. ¿Qué información? Pues a esa información base que tú viste en un libro, esos artículos, metodología, casi todo sale de artículos, lo que es metodología, método, forma de interpretar resultados, casi siempre va a salir de los artículos. Y de eso, pues tienen que valorar qué tipo de artículos, porque no todo lo que... Últimamente, es lo que decía el líder sindical. Había un inmueble por el aeropuerto. Y ese inmueble estaba destinado para reuniones y una gran biblioteca magisterial. Y en campaña él prometía reactivar la biblioteca. La biblioteca magisterial, que dotarla de libros y todo. Y separa una maestra de las oficinas del sector central. Y le dice, maestro, ¿para qué va a abrir una biblioteca si ya nadie asiste a las bibliotecas? Desgraciadamente, nuestras bibliotecas parecen museos. Nada más resguardan materiales antiguos, solo resguardan textos de hace años y nadie los consulta. Dele otro uso a esas instalaciones.
Y es el nuevo CREA el que acaban de abrir. Dejaron de lado la biblioteca y se puso en operación el nuevo centro de rehabilitación para hijos de maestros. ¿Qué trasfondo nos lleva? Que ya nadie estudia en bibliotecas. Tuvimos que migrar nuestra forma de estudio a una forma digital. ¿Por qué? Por tiempo, por comodidad, por rapidez. Y Marco nos lo dijo Teja nos lo dijo en un principio, Enrique. ¿Qué dijo? Ya estoy bajando en el trabajo, tengo mis docarchivos. O sea, todos recurrimos a la parte digital. Y los artículos, por lo general, los vamos a encontrar digitalizados, ya sea como parte de una revista o que lo suben a algunas páginas. Esos artículos me van a dar la aplicación actual de todos esos libros que están allá encerrados. Que muchos libros sí los podemos encontrar de forma digital, pero hay que saber qué artículos puedo usar y qué artículos no. Ejemplo, y hay información de todo lo que quieras, pero ¿qué tan viable es esa información? ¿Qué tan buena es esa información? Yo como usuario de internet puedo entrar con creo que te piden estar dado de alta con tu cuenta de Google. Entro y pongo ¿qué es aprendizaje? Y lo primero que me da es un concepto de Wikipedia casi. Entro y yo puedo modificar el texto. ¿Alguien más quiere opinar algo?